Bueno, voy a armar esta clase para terminar de explicar algunos detalles, tanto para el MIT de las prácticas hospitalarias, como para actividad física adaptada a 2. Es notorio algunos conceptos o que no fueron fijados o que no se han estudiado en absoluto. Este, por eso me detengo un poco a hacer una reflexión sobre lo que estamos estudiando. El primer concepto tiene que ver con la composición corporal, con la biomasa. Ustedes saben que el peso total de un organismo podríamos dividirlo en varios bloques, pero que normalmente lo más importante, cuando uno hace la antropometría, una medición de biomasa por bioimpedancia, te divide en peso total, porcentaje de músculo, porcentaje de grasa subcutánea, que pertenece a la hipodermis, porcentaje de grasa visceral, que pertenece a la grasa, al tejido adiposo que recubre los órganos, riñones, alrededor de los intestinos, dentro del peritoneo, y en el hígado. Ese tejido graso, visceral. Y por última, hay algunas balanzas de bioimpedancia que considera el metabolismo celular, el metabolismo basal y el porcentaje de agua. Hay otras balanzas, cada vez más caras, también pueden considerar la trama ósea. Fin de cuento, cuando yo hago una bioimpedancia o cuando yo hago una antropometría voy a saber cuánto de grasa tiene una persona, que corresponde a la grasa visible, cuánto de músculo tiene la persona y cuánto de grasa visceral tiene. La grasa visceral es indicador, elevada, ¿no? Es indicador de un riesgo. El primer riesgo es cardíaco y el segundo riesgo es de daño hepático, daño renal, daño cerebral y posibilidad de neoplasia. Dicho esto, yo voy a mostrar una imagen, una cartografía de cómo sería una antropometría básica sin bioimpedancia. Si alguno ha ido al nutricionista, se lo ha tenido que hacer. Que miden el pliegue del brazo con 1 centímetro, usan un plicómetro y se fijan cuánto de grasa pueden pellizcar. Y fin de cuento, tendríamos que tener un resultado, si yo hice la antropometría, con estas consideraciones. Voy a tener el peso, la talla, voy a tener los diámetros, cuando tengo el brazo relajado, cuando tengo el brazo en tensión, la cintura, la cadera y la pantorra. ¿Por qué cintura y cadera? Porque esta también es una relación que se usa normalmente para saber un indicador de riesgo. Perímetro de cintura, perímetro de cadera. Después sigo viendo todo lo que son las mediciones a nivel de centímetro, también puede ser con plicómetro, y va a depender de quién sea el evaluador. Hay índices que se comparten en general, esta es de una medición en especial, donde nos va a decir el índice de masa corporal. Esto es lo que normalmente sirve para medir poblaciones, pero no para medir atletas o pacientes en específico, porque yo puedo tener un índice de masa corporal elevado, pero que corresponda a que tengo mucho músculo y poca grasa. ¿Tá? Entonces, el índice de masa corporal para poblaciones. Para algo más específico, paciente deportista, quiero saber del peso, ¿cuánto tiene de músculo? ¿Por qué de músculo, profe? Porque el músculo te va a dar un indicador de cómo está el metabolismo, es decir, si va a tener el metabolismo alto o un metabolismo bajo. Cuando termino de hacer la medición, coloco los valores en una somatocarta y la carta me va a indicar en qué lugar estoy. La ideal sería que pertenezca al centro. Normalmente, por talla, eh, por talla y peso, uno puede
desplazarse hacia los costados. El mesomorfo es el característico que de chico siempre tuvo el formato atlético. El ectomorfo es el que de chico o de chica fue flaco y largo. Y el endomorfo fue siempre el que tiraba gordito, la que tiraba gordito. Ahora, cuando yo pongo los valores del plicómetro, me da un ranking. Me dice, ¿cómo estás vos? Bueno, de estar acá, si yo me voy desplazando a este lado, estoy cayendo en la parte del endomorfismo. En consecuencia, yo tengo acá un resumen, si a mí me da el posicionamiento actual, que es el punto celeste, y el punto celeste llega al endomorfo, ¿está bien? Pienso en cuánto tengo de endomorfo y me da 5,4. Cuando lo voy a buscar, me dice que 5,4 en endomorfo, dice alta adiposidad relativa, grasa subcutánea abundante, redondez en tronco, extremidades, mayor acumulación de grasa en, eh, en la parte digestiva, ¿no? En el hígado, en el peritoneo. Entonces acá me está dando una mala relación. Este paciente está tirando gordo, porque de meso me va a dar 4,2. Entonces leo la característica meso, robustez musculoesquelética, busco la semotocarta y me va a dar moderado desarrollo muscular esquelético. Yo con un moderado ya pienso que el metabolismo no está funcionando como podría funcionar. Y en ectomorfo, 1,3, leo en ectomorfo, es linealidad relativa, en 1,3, voy a 1,3, gran volumen por unidad de altura, extremidades relativamente voluminosas, etc. ¿Qué ocurre? Esta persona, en estos posicionamientos, me lo lleva más cerca del gordito. ¿Qué le describí hasta ahí? Unas mediciones antropométricas, lo puede hacer con pinzas, se puede hacer con centímetros, o pueden utilizar una balanza de bioimpedancia. Hay muchos modelos, cuanto más carga la balanza, más vende, cuanto más carga de la balanza, más cifra puede arrojar, y hasta ahí la primera parte. ¿Por qué les cuento esto? Porque estoy harto de tener que explicar siempre lo mismo. Una sola vez que a uno le dicen el peso total es relativo a la masa muscular, no te lo tienen que repetir 2 veces. Cuanto más músculo tenés, más peso va a tener. ¿Vos podés ser un gordo musculoso? Sí. ¿Te conviene ser un gordo o un gordo musculoso? Un gordo musculoso. Ahí vamos para la primera parte. La segunda parte. La segunda parte tiene que ver. La segunda parte tiene que ver con esto. Nosotros en los meetings fuimos agregando cada vez más información. Mi idea es terminar formando un power largo, donde cada uno pueda entender en cada resumen de qué se habló. Este resumen va tanto para los chicos de la práctica hospitalaria 1 como los chicos de AFA 2. ¿Por qué? Porque es siempre nuevo, cada vez que lo cuento, siempre nuevo, ya hace 12 años que vengo hablando de lo mismo, es siempre nuevo algunos detalles. El primero, esto que se lo robé a Nuria, el primer detalle es que una cosa es lo que nos vende la parte social, Instagram, Facebook, Twitter, lo que puta sea, y otra cosa es lo que es la realidad. Y si yo sigo estudiando desde el Instagram, desde el Facebook, yo voy a estar comiendo mierda. La realidad es otra cosa, la forma de entrenar es otra, la forma de comer es otra, la forma de vivir es otra. No le creo, profe, ¿usted tiene la verdad? No, pero fíjense cómo estamos viviendo, cómo estamos entrenando, qué beneficios estoy teniendo con mi entrenamiento, con mi tratamiento. Beneficios al tratamiento o al entrenamiento vacuos, pobres. ¿Por qué? Porque estamos comprando esto y no estamos viendo esto. No le creo. Bueno,
¿Cuántos fuimos al nutricionista y le pedimos una dieta? Sí nos preguntó qué actividad hacía, no nos preguntó cuántos kilómetros corríamos, no nos preguntó qué tonelaje movíamos por semana, no nos preguntó cuánta frecuencia de entrenamiento teníamos por semana. Y si lo hicieron, probablemente te han dado en el mismo día la sugerencia nutricional. Cosa que es extremadamente difícil porque una vez que yo tengo el paciente, tengo que saber cuánto va a consumir, su estructura, cuánto va a consumir su actividad física, cuánto va a consumir el proceso digestivo metabólico, porque la digestión también consume energía. Tengo que saber todo eso. De movida no lo puedo tener. Si lo tengo que tener, porque lo tengo muy aceitado. Pero ponele que exista. Las preguntas que te hace el profesional tienen mucha importancia. El músculo como órgano endocrino, ¿cuántas veces lo voy a decir, profe? Todas las que sean necesarias para que cuando yo lo diga, nadie se sorprenda. ¿Pero cómo? Entonces, ya no, por lo menos no para estos dos grupos. Profe, vi en la tele una chica que vende el AMP quinasa, que quema grasa, FAC. No quema grasa, ¿está? No quema grasa. Lo que hace es estimular una vía catabólica en el músculo. Esa vía catabólica en el músculo se llama AMP quinasa y tiene que ver con la degradación de los sustratos energéticos musculares. Es una vía catabólica del músculo. Ahora bien, si vos te pones en entrenamiento, vos vas a precisar una vía de degradación y una vía de anabolismo. Esa vía de anabolismo se llama mTOR, ¿sí? Y esa vía de anabolismo tiene que estar de la mano con la de catabolismo, si no, no hay eficacia muscular. Ah, pero profe, quema grasa, está bien, pero si quema grasa y no construye músculo, no sirve. El tejido adiposo, como órgano endocrino, libera sustancias, hormonas, citoquinas, adiponectinas, ¿sí? Marcadores moleculares, que si la persona está en normopeso, las precisamos si son necesarias y no hacen bien. Pero si la persona está obesa, la cantidad de las moléculas que le acabo de nombrar, de hormonas que le acabo de nombrar, hacen mal o están desreguladas. Ejemplo, profe. Libera tanta leptina, mucho tejido adiposo, que el cerebro ya no la escucha. La leptina es la hormona de la saciedad. En consecuencia, vamos a tener una resistencia a la leptina. Por más que haya un montón de leptina en nuestro organismo, el cerebro no la va a escuchar. Y esa es una consecuencia de tener mucho tejido graso que fabrica mucha leptina. Muy bien, profe. Ya se entendió. ¿Me puede dar un ejemplo más? Bueno, nadie me lo preguntó, si no hay nadie. Te lo doy el ejemplo. La potencial conversión que tiene el tejido adiposo con los andrógenos. Es decir, transformar testosterona en estradiol, en estrógeno. Entonces, ¿qué es característico? Verlo al hombre obeso con mamas, que ha desarrollado ginecomastia. Y eso se debe, primero, a una transformación que ocurre por unas enzimas que están en el tejido adiposo. El pecho chorreando en punta, normalmente es característico del preadolescente o del adolescente. Después tendría que desaparecer. Y la ginecomastia, ya la expresión, ya el epifenómeno, donde normalmente lo vemos en los culturistas que no se han cuidado por el consumo de andrógenos, testosterona, para que no se transforme en estrógeno, ginecomastia. El tejido adiposo como, como reserva, como órgano endocrino, en normopeso funciona muy bien. El problema es cuando está desregulado. Y de esta cartografía que ya vimos un montón de veces, lo que yo quiero destacar es factores de crecimiento que tienen que ver con procesos tumorales neoplásicos,
Los factores que, cuando están regulados, son antiinflamatorios y proinflamatorios. Pero cuando vos tenés mucho tejido graso, estás estimulando los proinflamatorios. Cuando digo inflamación es sistémica, todo el organismo se inflama. ¿Dónde lo veo? En los vasos sanguíneos. ¿Cómo se llama? Disfunción endotelial. Se aumenta, por otro lado, el angiotensinógeno, porque tengo mucho tejido graso, voy a aumentar la presión sanguínea. Aumenta la hemostasis vascular, ¿qué significa? Que el endotelio arterial va a producir, secretar, digamos, producir mejor, en moléculas de adhesión, endotelinas, moléculas que tienen que ver con la posibilidad de que pase tanto el LDL como para que también pase el monocito. Es una migración monocitaria hacia el tejido conectivo subyacente y esta es el starter de la placa de ateroma. Después, por último, ya ni hablar de que la homeostasis glucídica, hiperglicemia y hipoglucemia, se va a ver alterado porque hay mucho tejido graso. ¿Sí? En este slide tienen, para recurrir sobre las actualizaciones de lo que le acabo de decir, que lo lean. Estamos hablando de revistas del 2014, hay del 2017, para que vean que lo que estoy nombrando existe y es real, actual. A lo mejor escuchaste iricina en Instagram y dijiste, la iricina, voy a agarrar y voy a estimular la iricina. No sabes ni cómo puta hacerlo, pero ya hay un impacto de la social media que está afectando el proceso de razonamiento, porque para estimular la iricina vos tenés un montón de cosas que hacer antes de ese estímulo. Llegamos a la fórmula de Carbonell. ¿Qué era la fórmula de Carbonell? La forma de calcular franjas de trabajo que empieza siendo aeróbico y termina siendo anaeróbico hasta una tolerancia máxima. Cuando yo quiero poner a un atleta, a un paciente, a hacer un entrenamiento como corresponde, preciso saber su condición cardiovascular. Entonces, no me va a alcanzar con un electro, voy a precisar que ese paciente, ese atleta está sometido a un electro bajo una carga de fuerza. Entonces, tengo que hacer una ergometría. Van a ver cómo responde mi corazón a la exigencia, en ese caso va a ser a la exigencia del peso que ponga en la bicicleta o la inclinación que me den la cinta. Eso se va a medir en METs. Entonces va a decir, si esta persona tiene tantos METs, está muy entrenada, y si esta persona logra tantos METs, está muy desentrenada. ¿Qué significa METs? Es el índice metabólico que corresponde a poder transformar 3,5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. ¿Y ese oxígeno a dónde va, profe? A la mitocondria. ¿Para qué la quiero? Para formar ATP. ¿Y para qué quiero el ATP? Para poder vencer la resistencia de la bicicleta o la inclinación de la cinta. Y acá, chicos, es donde ya es notorio, porque esta es la cuarta clase que doy, donde nadie lo registra. Y si puede, usted me pueden decir, bueno, pero ¿sabe qué, pelado? Me chupa un huevo lo que vos me decís. Bueno, está bien. Pero yo me voy a dedicar ahora al que no le chupa un huevo lo que estoy diciendo. Y tengo el gráfico partido a la mitad. Por un lado, voy a ver lo que significa el consumo máximo de oxígeno y por el otro lado voy a ver la deuda de oxígeno. De este lado se trabajó dando un ejemplo de generar una carga tan alta que genere ácido láctico. Entonces, cuando genero ácido láctico, voy a tener, cuando termine el ejercicio, una deuda de oxígeno para poder
apagar, lavar el ácido láctico. Cuanto mayor deuda generes, más tiempo el metabolismo va a estar acelerado. Y ese metabolismo acelerado va a quemar sustratos energéticos. Pero como lo voy a hacer de forma aeróbica, porque voy a estar en reposo con el metabolismo acelerado, aeróbico, voy a quemar grasa. ¿Qué, profe? ¿En reposo quemo grasa? Claro, cuando tenés deuda de oxígeno. Pero si vos haces una actividad física aeróbica y la terminás y no generaste lactato, no hay deuda de oxígeno. En consecuencia, si vos entrenaste 40 minutos aeróbico, cuando terminaste ya no quemas más grasas. Esto me trae a colación, donde finalmente vamos a terminar pensando y viendo cómo integramos la parte de desarrollo muscular, porque lo quiero al músculo, porque es un órgano endocrino y porque genera un aumento del metabolismo basal. Y por el otro lado estamos viendo el cuadro donde estoy pensando en el entrenamiento aeróbico, no de sobrecarga, sino aeróbico. Y estos porcentajes están basados en la fórmula de Carbone, un piso y un techo. Para cada porcentaje, un piso y un techo. Si yo quiero generar deuda de oxígeno, tengo que estar del 80 para arriba. Si yo quiero desarrollar una capacidad cardiovascular de resistencia, ¿sí?, puedo usar estos que están acá. Pero estos que están acá no queman grasa luego del ejercicio. Y cuando yo estoy con estos que están acá, un ejercicio corto e intenso de 21 a 25 minutos es suficiente para quemar tanta grasa como si yo por acá caminaría 90 minutos. Tiempo dependiente. Si nos vamos al cuadro de lo dijimos, transformamos las repeticiones en un porcentaje. Y si yo puedo hacer una repetición sola y no dos, es el 100%. El ejemplo que dimos siempre es, si el paciente se puede levantar una sola vez de la silla y no lo puede 2 veces, eso es una repetición máxima del ejercicio que se llama levántate de la silla. ¿Está? Puede haber otro ejercicio que ya sea lavate de culo. Entonces, si el paciente hace una sola vez así, y cuando quiere hacerlo de nuevo ya no da más, es una repetición máxima. El gesto lo agotó tanto que no lo puede hacer 2 veces. Entonces, si yo tengo un paciente donde se puede levantar una sola vez, o se puede higienizar una sola vez, estoy poniéndolo en un lugar de entrenamiento muy alto, tengo que subdividir el movimiento para poder agregar, reclutar fuerza de otros músculos y darle potencia, darle fuerza al gesto global. Es decir, si la persona levantate de la silla es un gesto muy fuerte, tengo que desglosarlo, tengo que entrenarle los cuádriceps, los femorales, el glúteo, la pantorrilla, los aductores, los erectores de la espalda, el abdominal, de forma disociada, para cuando nosotros lo podamos juntar, ver qué es lo que ocurre. Ponele que después de 3 semanas de entrenamiento, la persona puede levantarse 8 veces de la silla. Entonces, de manera analítica, mejoró lo global. ¿Está? Piensen, desde un paciente de 85 años a un atleta, por ejemplo, que quiere ser evaluado en fuerza, y el atleta en fuerza se evalúa con sentadilla 1 RM máxima o 5 RM máxima, pero que ese atleta no quiere entrenar fuerza máxima, quiere entrenar o resistencia o hipertrofia, pero vos salís de un porcentaje máximo y lo llevas a porcentajes de la cualidad que corresponda. ¿Cuáles son los porcentajes, profe? Ya lo dijimos, del 30 al 60, resistencia a la fuerza, del 60 al 85, hipertrofia, del 85 al 110%, fuerza máxima. Ahora bien,
Todo eso yo lo tengo parado y en mi cabeza lo primero que entró fue el paciente. Mi idea, mi intención es desafiarlo a que en cambio de parar al paciente o al atleta en el medio de mi objetivo, yo pare la dieta. Es decir, saco al paciente del centro, siempre viene al paciente, el kinesiólogo, el nutricionista, el entrenamiento. Bueno, yo lo saco del medio, lo saco. Y en el medio pienso en la dieta. ¿Qué dieta va a recibir ese atleta, ese paciente? Yo no sé de dieta, profe. Bueno, busquen un nutricionista. Le dan una dieta y a partir de esa dieta, unido al entrenamiento, vamos a tener efectos mucho más beneficiosos y duraderos que si yo pongo la dieta de costado. Es decir, yo pongo al paciente en el medio y a la dieta la pongo acá, el entrenamiento acá, la consulta con el psicoanalista acá, la evaluación de fuerza máxima acá, la planificación de entrenamiento acá. Cuando yo lo pongo en el medio al tipo, no me sirve, porque estamos perdiendo el 70% de la efectividad de mi tratamiento, de mi entrenamiento. ¿Cuál es el 70% de mi efectividad? La nutrición. El otro 30% es lo que yo planifique. Se propusieron test, esto sobre todo para los chicos de Santa Lucía, el CAPS, donde estamos rotando. Se propusieron test. Los chicos de actividad física conocen todos esos test. La propuesta es que hagan los test y que me digan si pueden llegar. O si llegan, con qué valores llegan. Al test de Cooper, al test de los 1000 metros, al ANGI de CrossFit, que son controlados en tiempo, 100 sentadillas sin peso, 100 flexiones de brazos, 100 abdominales y 100 dominadas. Eso para los alumnos. Profe, se saltó el tubo. No, eso es pensar un test para un paciente que tiene inestabilidad de marcha, que tiene incapacidad de levantarse desde la silla. Entonces, el test 2 es el test de Get Up and Go, y este es muy conocido porque es un test que se usa mundialmente para evaluar cómo está el anciano. Y el test es muy simple de hacer, el kinesiólogo está ahí, le toma el tiempo cuando tarda en levantarse de la silla, hacer 3 metros y volver. Entonces, si el paciente tarda menos de 20 segundos, es normal. Si tarda más, empieza a haber un riesgo de caída. Y lo que vamos a querer hacer, tanto en kine como en educación física, vamos a querer que el tipo disminuya el riesgo de caída. ¿Cómo lo podemos hacer? Entrenándolo. Entrenándolo, no tratándolo. Me dice la diferencia. La diferencia es cuando yo accedo al paciente, en este caso el adulto mayor, yo puedo ser personal training, puedo ser kinesiólogo. Si yo lo trato al paciente, lo cronifico. No va a poder mejorar nunca. Si yo lo entreno al paciente, voy a mejorar la calidad de vida del tipo porque va a mejorar. Una cosa es tratar en el sentido más espeluznante del tratamiento, que es cuando vos cronificás al paciente. Muy común. Es espeluznante, significa que es asqueroso, me da asco. Cuando vos tenés una persona a la que tu tratamiento no hace ningún tipo de beneficio. Primero, una cosa el tratamiento, otra cosa el entrenamiento. Oiga, profe, yo hice el tratamiento, el paciente no mejoró, pero no empeoró. Entonces la respuesta mía va a ser, entonces tu tratamiento fue un entrenamiento que no tuvo beneficios. Lo dejé igual que cuando lo tomé. He visto
he visto que en algunas cosas ha mejorado. Por ejemplo, no mejoró en el test, este es uno del millón de test, no mejoró en el test, pero se pone más rápido de las medias y las zapatillas. Entonces, ese fue un logro. Un logro que no está dentro de lo que es el test de TOEFL, por ejemplo, sino que está en que el tipo desarrolla una capacidad que a lo mejor antes no tenía en las actividades de la vida diaria. Esto es, por un lado, lo que quería resumirle de forma escueta, sin una pasadita, ni siquiera sé si van a terminar de verlo al final total. No me importa, yo cumplo. Denme un segundo. Bueno, ahora que volví, que estoy más tranquilo, estoy medio caliente porque normalmente siempre es mejor lo que dicen otros y me siento ofuscado porque lo que yo propongo nunca sirve o no se cree. Y la pregunta es si el resto de la gente que hace las otras cosas que ven en las redes sociales les sirve. Porque si les sirve, no entiendo cómo hay tanta gente rota, tanta gente desentrenada, tanta gente obesa, tanta gente alienada sin resultados. ¿Me lo explica? Gente que compra cosas que no sirven. Y eso es un producto de la desinformación. Yo no tengo la verdad. La verdad es ciencia. En este caso, están en las publicaciones, en PubMed, en Cielo, en revistas de actualización, en libros de entrenamiento. Si yo le digo, por ejemplo, que al 85% de una repetición máxima entrenando hipertrofia, logro hipertrofia sarcomérica, no sarcoplásmica, no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo Tudor Bompa, Weineck, Thibodeau, gente que ha estudiado y que ha desarrollado en ese área del deporte, en ese área de la fisiología deportiva. No lo digo yo, no es una cosa, lo estudié y lo pongo, lo aplico. Ahora, si yo lo aplico, soy un genio planificando, soy un genio distribuyendo cargas. Yo quiero que el tipo se muscule y gane masa muscular, porque tiene una atrofia de cuádriceps por desuso, o porque quiero que gane cualidades a nivel metabólicas, porque cuanto más alto está el músculo, más alto está el metabolismo y más flexibilidad tengo en la dieta. Y porque pienso que el músculo me va a atrasar la aparición del síndrome de fragilidad. Yo lo pienso así. Si vos estás musculado, fuerte, en cualquier área que ustedes quieran, pero yo elegí la sarcomérica, la hipertrofia, la llegada de la vejez no ocurre a los 65 años, sino que vos podés ser un viejo de 30 años sin poder hacer nada en absoluto contra un viejo de 70 años que puede clavarte 25K por día. Entonces, el accionar se invierte. Nosotros tenemos en la cabeza que el viejo es aquel canoso, aquí con las arrugas, ya lo puse en los pobres. Volviendo a la hipertrofia. Si yo le desarrollo el mejor plan de hipertrofia del planeta y no lo aporto, no lo nutro con comida acorde al gasto, jamás va a poder desarrollar un gramo de músculo. Profe, no se caliente que mueve la pantalla. Bien, ¿cómo va a crecer si yo no le digo cuánto tiene que comer? ¿Cuánta proteína tiene que comer por kilo de peso? ¿Cuánto carbohidrato? ¿Cuánta grasa? ¿Cómo puta va a desarrollar un músculo? Es imposible y no le creo. Bueno, está bien. Hagan esto. Le hacen el mejor plan de hipertrofia y no le den de comer. Que esté 7 días sin comer.
¿Es normal? ¿Va a desarrollar algo? No. Bueno, entonces dentro de esa obviedad, pensamos en que si vos te estás haciendo un plan de hipertrofia y quemás 6.000 calorías y comés 2.000 calorías, no va a desarrollar un puto gramo de músculo. No tenés que ser un genio para darte cuenta de esto. El caso inverso es donde yo quiero que la persona baje de peso, pero quiero que queme de grasa, no que pierda músculo. Porque si pierde músculo, aparece ante el síndrome de fragilidad. Ya es la segunda vez que lo nombra y no me lo explica. Bueno, el síndrome de fragilidad es el síndrome donde eh, todos los factores que atentan contra la salud del anciano se ven potenciados. ¿Por qué se ven potenciados? Por la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? La pérdida de masa muscular. Entonces, mi estrategia de ser musculado significa que va a trazar algo, sarcopenia, y esa sarcopenia va a evitar que caiga en el síndrome de fragilidad. Pero usted, profe, me estaba hablando recién de la gorda, o del gordo, y estamos en la misma situación. Todos los días salgo a correr 90 minutos y no bajo un gramo. Ojo, yo como sano, ¿eh? Bueno, ya está. O sea, es mentira. Es mentira. Si el tipo está corriendo todos los días durante 2 meses y no baja un gramo, no está comiendo sano. No tiene que ver con el trabajo, con el entrenamiento, tiene que ver con lo que come. Es evidente. ¿Qué relación, profe, existe entre el trabajo, el 70% de la nutrición, el 30% del entrenamiento?